Ya, chicos. Tengo aquí una repetición. Ya. Vamos a dar inicio entonces. Bien. YouTube está funcionando y nosotros también. Bien. La modalidad va a ser la misma de siempre. Voy a dar espacio para responder las preguntas cada cierto tiempo. Cuando ya nos cansemos, nos saturemos un poco con tanta información, ahí vamos a dar inicio a las preguntas, ¿ya? Bien, les comento que este es un tema bastante interesante y complejo en el sentido del abordaje, ¿ya? Del abordaje que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque se trata de una enfermedad, una infección de transmisión sexual, en definitiva. Entonces, resulta difícil para los médicos generales, ¿ya? Y también para los estudiantes enfrentarnos a este contexto, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué pudor? ¿Verdad? Respetando al paciente, quizá el paciente tenga mucha timidez, mucho miedo, ¿ya? Y rabia a veces, porque en muchas situaciones podemos encontrarnos en esta enfermedad, ¿ya? Así que es extremadamente prevalente, ya lo vamos a conversar en detalle, así que como la semana puntualmente es una semana de dermatología, le vamos a dar un enfoque dermatológico, ¿ya? Sin embargo, recuerden ustedes que este tema lo trata un ginecólogo y un dermatólogo. Tiene dos miradas, ¿perfecto? Pero por supuesto que el médico general y nosotros los estudiantes tenemos que saber enfrentar también, ¿ya? Bien, entonces, mucha atención en las formas clínicas de presentación, mucho cuidado ahí, por supuesto en el diagnóstico, en el tratamiento, pero sobre todo en el momento de percibir, de enfrentarnos a las formas clínicas, que son muy variadas, ¿ya? Mucho ojo con eso. Bien. No hay puntero acá. Ya. Bueno, entonces los temas que vamos a tratar hoy día va a ser un poco generalidades, que yo entiendo que es un poco complejo, a veces eh, tratamos de tirarnos por el desvío con estos temas, los aspectos inmunes, eh, generalidades, los genotipos, entre otros temas. Entonces, sin embargo, es necesario conocerlos, ¿ya? Así que, de todas maneras, tengan ojo con eso. Y como bien dije anteriormente, los aspectos dermatológicos, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, mucho cuidado con esto, y la prevención, ¿ya? Afortunadamente, recuerden ustedes que tenemos vacuna para esto, ¿ya? Hay vacuna. Entonces, partimos con este caballero. ¿Quién es este caballero? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce a este caballero? Bueno, ustedes dirán, tiene algo que ver con BPH, ¿cierto? Lógico, ¿no? Claro. Y este caballero se llama Harold Surhausen, ¿ya? Hacia los años 80, este caballero postuló la infección, ¿ya? Propiamente tal de este virus, y postuló también que esta infección era la causal, ¿ya?, del cáncer cérvico-uterino. Aquí empezó a hablarse ya de lleno de este virus y de la infección y de sus repercusiones en nuestro organismo. Entonces, el VPH. ¿Qué es el VPH? Es un virus, ¿verdad? ¿Ya? Y que se reconoce principalmente por un tipo de infección, ¿ya?, en términos generales y siendo más, hablando en términos de prevalencia. ¿Infección dónde? ¿Dónde exactamente? ¿Dónde lo relacionamos? ¿En qué parte de nuestro organismo? ¿Ustedes saben? ¿En qué parte particularmente se demuestra esta infección? Escriban en el chat, por favor. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí o no?
Bueno, me refiero a la infección genital, ¿ya? Perfecto. Y como les mencioné en un principio, es extremadamente frecuente, ¿ya? Y va a producir una serie de cuadros clínicos, ¿ya? Que van desde un concepto asintomático hasta, ¿ya? Las verrugas, ¿perfecto? Las verrugas genitales o condilomas acuminados, ¿bien? Entonces también vamos a tener, recuerden, que vamos a tener que va a existir una serie de lesiones displásicas, cáncer de ano, pene, vulva, vagina, cuello uterino, entre otros. ¿Bien? Incluso bucofaringio. Vamos a ir conversando más allá, un poco más adelante. ¿Bien? Entonces, a mí creo que un concepto al momento de nosotros aprender algo es posicionarlo, es clasificarlo. Entonces, el virus del papiloma humano lo clasificamos en las infecciones de transmisión sexual y particularmente en el síndrome de verrugas genitales. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? No creo, ¿cierto? Bien. Entonces, yo hablé de la frecuencia y es tan frecuente que del 7 al 10% de la población posee y es portadora de este virus, ¿ya? Imagínense, súper, súper frecuente. Entonces, fíjense bien, es algo que ustedes mencionaron al comienzo, el VPH es el agente causal de varios cánceres, y ya lo había mencionado, ¿verdad? De pene, de cervicouterino, bucofaringio, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, acá radica la real importancia de nosotros poder manejar eh, prontamente este cuadro, ¿ya? Para prevenir todo este tipo de cánceres, ¿ya? Entonces, un poco de epidemiología, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres, ¿ya? Y por año, 500.000 mujeres tienen la infección. Y fíjense, mata un poco más del 50% de mujeres al año. Y lamentablemente, nosotros nos posicionamos dentro de los sectores en que tiene mayor prevalencia, Centroamérica y Sudamérica. También encontramos África y Asia, ya en menor medida. Pero acá estos dos continentes los vamos a encontrar muy prevalentemente. Bien, entonces, ahora, fíjense bien que para el bien de nosotros, ¿verdad? Existen muchos genotipos de este virus. Y fíjense bien que no todos van a tener el mismo poder de generar el cáncer, ¿verdad? No todos van a ser cancerígenos, otros van a tener menor riesgo de desarrollar esta patología. Entonces, estos 160 ya genotipos los vamos a dividir como cancerígenos, otro grupo probablemente cancerígenos, otro de bajo riesgo, ¿ya? Ahora, de los cancerígenos, yo quiero que ustedes memoricen y se recuerden, hagan ahí, archiven dos de ellos. Uno que es el 16 y el otro el 18 de los cancerígenos, ¿ya? Y el de bajo riesgo, el número 6 y el número 11. ¿Por qué? Ahí lo vamos a averiguar, ¿ya? El resto, por supuesto, solo mencionar que existen, ¿ya? Bien, ahora, me pasé, espérense. Ya, ahora, entonces, importante hablar un poco del periodo de incubación de este virus. En realidad, se habla de un promedio de 3 meses, pero puede ir desde semanas a meses, ¿ya? Pero por consenso, hablemos de 2 a 3 meses, ¿bien? Perfecto. Ahora, la transmisión de este virus es por contacto directo con el mismo virus, ¿ya? Y precisamente, por supuesto, que el paciente, cuando el paciente tiene microtraumatismos o, digamos, posibles vías de entrada de este virus, por ejemplo, no sé, cuando vamos a una piscina, a los gimnasios, a los baños públicos,
todas estas dos cosas, este traumatismo del paciente, más estas conductas de asistir a lugares públicos, ¿ya? Va a favorecer que el paciente se contagie. ¿Perfecto? Bien. Entonces, que esto, Canvas es un poco lento. Bien. Entonces, habíamos hablado de cierta relación del VPH con el cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije que el 16 y el 18 lo memoricen bien? Precisamente por esto. El VPH 16 es extremadamente virulento y causa 50% de los cánceres, ¿ya? Y el 16 y el 18 en conjunto es el responsable el 70%, por ejemplo, de los carcinomas epidermoides, 85% de los adenocarcinomas cervicoterinos y, fíjense bien, 90% a ese nivel de los cáncer anal, ¿ya? Pero a pesar de esto, no es tan malo, ¿ya? Porque solamente el 3 al 5% llegan a desarrollar una neoplasia maligna del cuello uterino. Nada más que eso, ¿bien? Entonces, también, nuevamente les repito, y soy majadero con esto, es que también existe la prevalencia de otros cánceres, pero muy bajito, sobre todo el bucofaringio. Ya cada vez es más baja su prevalencia, pero existe, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, carcinoma epidermoide bucofaringio, el peniano, vaginal, vulvar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, solamente para que ustedes lo sepan y sepan que existe, yo en realidad no soy muy amigo de lo molecular, ¿ya? Pero si ustedes quieren algún día dedicarse a la investigación e ir un poco más allá, ahora se los menciono, solamente para que ustedes lo sepan, es que este virus va a tener una serie de proteínas, ¿ya? E1, E2, E5, E6 y E7, ¿ya? Particularmente, van a expresar, ¿ya?, en una fase temprana del ciclo del crecimiento de este virus. Y estas, particularmente la E6 y la E7, van a ser necesarias para la replicación viral y la transformación celular. ¿Ya? ¿Perfecto? Y estas dos también van a favorecer la transformación celular maligna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas dos proteínas van a dirigir contra las moléculas reguladoras del ciclo celular humano, P53 y la proteína del retinoblastoma, ya van a dirigir a que se degraden, ¿bien? Las van a llevar a la muerte, por así decirlo. Esta es súper importante, E6 y E7, ¿bien? Entonces, repasando un poco también las generalidades, encontramos que este virus se va a dirigir ¿a qué estructura? A los queratinocitos basales, que aquí los vemos en la foto, ¿verdad? En la fotito en la corte histológico, ¿ya? Entonces, posteriormente hay que el paciente tenga una vía de entrada, un microtraumatismo, por ejemplo, algún traumatismo diminuto puede ser. Perfecto, entonces este traumatismo va a exponer al virus, va a dirigirse al queratinocito. Entonces, el ciclo propiamente tal de replicación del virus, ¿ya?, se va a completar cuando los queratinocitos se diferencian. Entonces, los viriones que se van a generar se ensamblan a los núcleos de estas células ya diferenciadas y esto va a poder verse a nivel del microscopio posteriormente. ¿Bien? Entonces, bueno, eso, ya en realidad no voy a ahondar más en eso. Sepan ustedes que el virus se dirige hacia los queratinocitos. ¿Bien? Entonces, habíamos mencionado también que la transmisión es por contacto directo, ya, digamos, del virus con la superficie, ya sea en el coito, en el sexo oral y también a veces por tocar los mismos genitales de la pareja. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes que este virus se va a volver indetectable después de 6 a 9 meses, ¿ya? Pero el seguimiento, cuando yo sigo al paciente prolongadamente y yo tomo muestras de este paciente frecuentemente,
¿ya? Los mismos tipos del VPH se van a detectar de nuevo, en semanas más tardes o meses, ¿ya? Después de haber sido incluso indetectable. Ojo con eso. Por lo tanto, es importante que nosotros sigamos este caso, ¿ya? Perfecto. Ahora, esta reactivación, volver a ver este virus, se discute, aún no existe evidencia, pero puede ser que exista una latencia viral, puede existir una reactivación del virus o una nueva infección del virus, ¿ya? O sea, el paciente volvió a tener contacto con otra persona que sea portadora del virus. ¿Bien? Ya. Y ahora solo para que ustedes sepan que la respuesta inmunitaria digamos, de nuestro organismo se da por células, ¿ya? Y esta respuesta inmunitaria va a ser esencial para el control de la infección del virus, ¿bien? Y acá participan macrófagos, células T, precisamente las células TCD4, entonces ahí a usted se les viene a la mente el paciente con VIH, efectivamente este paciente se va a ver, digamos, complicado por esta situación, o sea, se va a desarrollar más tempranamente y de peor forma, ¿ya? Va a ser un paciente más complicado, ¿bien? Por esta misma respuesta inmune deprimida. ¿Bien? Entonces, yo les pregunto, ¿el virus es ADN o ARN? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se está escuchando, no? Ya. Precisamente el virus es ADN y es de pequeño tamaño. ¿Ya? Entonces, habíamos comentado también que va a producir infecciones locales, ya a nivel del organismo, y van a ser persistentes en el tiempo. ¿Y cómo van a hacer estas infecciones? Se van a manifestar como pequeños tumores, ¿ya? En la piel y en las mucosas, que la vamos a llamar verrugas, ¿ya? Como ven ustedes acá en la imagen, la infección va a ser más prevalente cuando en niños y en adolescentes, ¿ya? Ahí sobre todo. ¿Perfecto? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? La regresión espontánea, ¿ya? Es decir, se remite solo, ¿ya? Automáticamente va a suceder en un 25% de los casos. Sin embargo, pueden persistir en el tiempo, ¿ya? O puede haber una recidiva, ¿bien? Ese es el problema. Recurren, vuelven a salir las verrugas, ¿ya? Perfecto. Y entonces, mucho ojo con esto. Esto es lo más importante. Las manifestaciones clínicas. Entonces, yo acá diferencié, me pareció muy interesante esta clasificación en donde divide en tres sectores, en tres ámbitos las manifestaciones clínicas. Primero, infecciones latentes, después infecciones subclínicas y ya en tercer lugar las lesiones macroscópicas, ¿verdad? Las verrugas propiamente tal. Entonces, me gustaría saber si ustedes conocen el concepto de latente y subclínico, ¿ya? Conversemos de ese tema. ¿Sí? ¿Conocen el concepto de latente? ¿Qué es una infección latente? ¿Sí? ¿Que no da síntomas? ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿Sí? Por años incluso, ¿ya? ¿Y qué más? Ya, precisamente la infección, ya, mira, aquí varios me han contestado. Mira, la infección latente, particularmente esta, no se va a detectar a la colposcopía, por ejemplo, o al análisis microscópico,
¿ya? Perfecto. Solamente con un estudio de ADN o ARN dependiendo, pero en este caso ADN, ¿verdad? Alguien levantó la mano. Que hable, no sé quién levantó la mano. Bien, entonces las infecciones subclínicas no van a estar asociadas tampoco a síntomas o a lesiones, ¿ya? O va a tener poquitos síntomas, pero en realidad en general no tienen síntomas. Pero sí se va a dar el diagnóstico, por ejemplo, a la colposcopía o al análisis microscópico. Y ya las infecciones macroscópicas, por supuesto, ya ahí se da con todos los elementos diagnósticos. Perfecto. Bien, ahora, fíjense bien. Partamos con esto. Estas imágenes están muy, muy buenas. Encontré que súper explicativas. Entonces, la primera forma clínica que tenemos que revisar son las verrugas vulgares, ¿ya? Que estas verrugas vulgares, fíjense bien, van a estar asociadas a un tipo de BPH en particular, el 2 y el 4, ¿ya? Estas verrugas vulgares son muy, muy frecuentes, sobre todo en los pacientes pediátricos, en los niños, ¿ya? Y se van a caracterizar por ser unas pápulas, ¿ya? Queratóxicas, ¿verdad? Pueden ser únicas o también pueden haber múltiples, ¿ya? Con límites bien definidos, límites netos, con una superficie grisácea, ¿ya? Rugosa, no va a ser lisa, y el tamaño va a ser variable, ¿ya? Y fíjense bien que estas lesiones también pueden confluir, ¿ya? Es decir, tengo una acá y la otra está acá, crece y crece, ¿verdad? Y van a confluir, se van a unir, ¿ya? Entonces, normalmente, como ustedes ven en la imagen, se van a localizar especialmente en el dorso de la mano, ¿ya? Y en los dedos también, como se ve acá, ¿ya? Perfecto. Otra forma clínica. Las verrugas planas están asociadas, chicos, miren, acá. Están asociadas a 3 tipos de BPH. Uno es el 3, 10 y 28. ¿Ya? Solamente para que ustedes conozcan, me interesa más que lo sepan reconocer las lesiones, más que a qué BPH está asociado. Entonces, estas son pequeñas pápulas de superficie lisa, a diferencia de la otra, y son muy, muy poquito prominentes. Miden más o menos 3 a 4 milímetros de diámetro, son de color rosita, rosa, ¿ya? Pálido, más bien pálido, fíjense bien ahí, ¿ya? Y estas verrugas planas se van a localizar precisamente acá, ¿ya? En la cara, también se va a dar en el antebrazo y en el dorso de las manos, ¿ya? Perfecto. Otra forma clínica. Las verrugas plantares, ¿ya? Entonces, acá las verrugas plantares también van a tener, ¿dónde se van a desarrollar? En la planta de los pies, obviamente. Y van a dar 2 subclasificaciones, 2 tipos, 2 cuadros clínicos. Una va a ser verrugas plantares profundas, ¿ya? Y las verrugas plantares en mosaico, ¿ya? Las profundas son más bien tumores, ¿ya? Y que van a causar dolor. Ojo con esto, van a ser dolorosas, ¿ya? Y que se van a localizar precisamente en los puntos de apoyo, ¿ya? En los puntos de apoyo. Perfecto. En cambio, y esa va a estar asociada al BPH1. En cambio, las verrugas plantares en mosaico son verrugas más superficiales y un poco más extensas también, ¿ya? Y van a tener un pequeño relieve y no van a tener dolor, es decir, no van a ser dolorosas. Y este tipo de verruga va a estar asociado al BPH número 2. Las verrugas filiformes van a tener precisamente esta estructura en la cara, ¿ya? Y normalmente, si se fijan, cuando el paciente puede afeitarse, rasurarse, ¿verdad? Puede también desprender esta verruga. Eso es una de las características, salen fácilmente, ¿ya? Bien. Y las verrugas genitales van a estar, y acá acuérdense de lo que les dije, las verrugas genitales van a estar asociadas a 2 tipos de BPH. Una es el BPH 6 y el 11. ¿Recuerdan esos dos números? Ya,
Perfecto. Sigan recordándolo porque después vamos a hablar un poco más en términos de la prevención. Entonces, dos tipos de virus, 6 y 11, van a estar asociados a las verrugas genitales y van a tener una superficie lisa o va a tener una superficie áspera. Perfecto, como lo vemos en la foto. Y los condilomas, ya las verrugas penianas casi van a medir más o menos unos 2 a 5 milímetros de diámetro, ¿sí? Y normalmente van a, fíjense bien, ¿qué característica tienen estas? Van a ser en grupos, ya van a estar bien agrupadas, ¿ya? Entonces pueden tener también una placa queratósica, un poco elevados, ¿verdad? Son levantados, una superficie áspera, ¿ya? Y a menudo va a estar pigmentada también, de color, como esta, ¿ya? Y en los condilomas en niños, ¿ven? La región perianal, ¿ya? Los papilomas verrugosos también tenemos, son también un tipo de verruga filiforme, ¿ya? Y digitiforme también mencionado, y que se localizan en la cara y en el cuello, ¿ya? Y que tienen las mismas características, al rasurarse pueden desprenderse. Entonces las verrugas vulvares también, precisamente, las verrugas vulvares son también pápulas blanquecinas, blandas, pueden estar con múltiples proyecciones y similares a las que se dan en la cara, digitiforme, ¿ya? Generalmente estas verrugas van a ser localizadas en el introito y en los labios, ¿ya? En las áreas que no tienen mucosas también las lesiones van a tener apariencia similar a las lesiones de los hombres, ¿ya? Van a estar secas, queratóxicas, entre otras cosas, ¿ya? Van a ser pápulas lisas también, entre otras características, bien pigmentadas, pueden confluir de igual forma. Bien. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico consideré 3 puntos importantes, ¿ya? Uno, en la clínica, ¿ya? Como buen semiólogo, laboratorio y el examen físico. PCR, ¿ya? Para detectar el genoma del virus, ¿ya? La colposcopía con ácido acético y la biopsia. Ahora, particularmente, esta biopsia se realiza cuando yo tengo la duda del diagnóstico, cuando yo no sé lo que es, o por ejemplo, cuando la verruga o el cuadro no mejora con el tratamiento. Ya, súper importante eso, no siempre se usa la biopsia, ¿ya? Y el tratamiento precisamente, la función, el objetivo de esto va a ser la disminución de la carga viral, ¿ya? Mediante dos conceptos, la destrucción física y química. Entonces, este proceso va a provocar una respuesta inflamatoria. ¿Bien? Entonces, vamos a tener distintos grupos de tratamiento. Uno de ellos va a ser los queratolíticos, ¿ya? Otros los cáusticos. Ahora, esto aquí hay una controversia. Hay alguna literatura que no indica el ácido tricloroacético como en el manejo del BPH, ¿ya? Pero bueno, ahí lo vamos a discutir. La criocirugía, la electrocirugía, la podofilina o la podofilotoxina, la inmunoterapia. ¿Perfecto? Ya. Entonces, ahora, esta división que encontré me pareció súper interesante también, porque lo dividí en dos. Los que se aplica al mismo paciente y los otros, los aplicados por el médico, ya los que son manejados por el médico. Entonces, tenemos tres. La podofilotoxina, que se usa 2 veces al día, en un intervalo de 12 horas, y durante 3 días consecutivos, y al cuarto día se descansa, es decir, no hay indicación. ¿Perfecto? Entonces, otro tratamiento son las cinecatequinas, que son cada 8 horas, 3 veces al día, durante 4 meses. ¿Bien? Y el imiquimod
va a ser 3 noches a la semana, bien hacia la zona, lavarla y posteriormente secarla, y es un tratamiento más o menos extenso también, de 16 semanas, ¿bien? Y esa es la presentación, el 5% entrega, ¿ya? Bien. Por otro lado, los aplicados por el médico, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, en la región de la vagina, el ácido tricloroacético y la crioterapia, en el cervix lo mismo, ¿ya? Y en el meato ureteral el 5-fluorolacilo, ¿ya? Bien. Y más de lo mismo, la región intranal, el ácido tricloroacético, la crioterapia, y aquí agregamos la electrocoagulación y el láser, ¿ya? En la región oral, la crioterapia o la cirugía convencional también. ¿Bien? Bien, ahora, es súper interesante también este cuadro en donde hace una comparativa entre las 3 primeras que observamos, y fíjense bien, la efectividad es bastante adecuada, pero la recurrencia es frecuente con los 3 tratamientos, ¿ya? Y fíjense bien también los efectos adversos, en el caso de la podofilotoxina, suelen ser graves, ¿ya? Y yo creo que aquí la mejor opción en términos de los efectos adversos van a ser la cinecatequina, ¿ya? Con frecuentes, pero van a ser más bien leves, y el costo es bajo en la mayoría, excepto en el imiquimod, ¿ya? Y más de lo mismo, pero con las otras opciones. Fíjense bien, la efectividad en general es adecuada en todas, pero la recurrencia sigue siendo frecuente en todas las opciones. Pero aquí la diferencia con los anteriores, los efectos adversos son más bien menores, ¿ya? Y son bien tolerados. Y acá el costo, el interferón ya radica en la última opción, por ser muy costoso, y el láser también. Ya esto es cuando ya no resulta el resto de los fármacos en realidad, ¿sí? De las terapias. Y fíjense bien, acá encontré este paper nuevo, si ustedes los quieren revisar, en realidad compara el uso de ácido triclorocético para el manejo de las lesiones orales. Fíjense bien cómo se logra la remisión completa de esto, ya en un 80% de los casos se logra la remisión, la desaparición de las lesiones asociadas a este virus, ya en un periodo bastante corto, desde los 15 días a 4 meses, ya es muy, muy eficaz, es atraumático, así que es una buena opción. En cambio, el Harrison en realidad no lo recomienda, ¿ya? Pero este paper está bastante interesante mencionarlo. Y también este paper habla de una comparativa entre la crioterapia y el ácido tricloracético, y en realidad no existen diferencias en términos de efectividad. Ambos logran la remisión en un mismo periodo de tiempo, ¿ya? Eso. Y, muy importante, una pregunta para ustedes. ¿Qué hacemos con la pareja? Súper importante la pregunta. ¿Qué hacemos con la pareja? Tratamiento igual, exactamente. Seguimiento. Explicar lo que sucede. Es súper importante. La educación, ¿ya? La educación terapéutica. Conversar con la pareja, y sobre todo si la pareja es mujer, ¿ya? Que ella mantenga ¿cómo se llama esto? Su seguimiento, su screening del PAP y todo lo demás, ¿ya? Que no se aleje de eso. Súper importante, el seguimiento con la pareja, ¿ya? Nunca lo olviden, ¿ya? El tratamiento, recuerden que es un todo, una integración a todo alrededor del paciente, ¿ya? Entonces, el seguimiento en los pacientes que, por ejemplo, mujeres que tienen mayor de 30 años, son mayores de 30 años, con un PAP normal y pruebas de BPH negativo, precisamente el seguimiento se hace cada 3 años, ¿ya? Se posterga un poco más. Y en mujeres
en menores a 21 años, la remisión con colposcopía no va a ser recomendable. Y siempre repetir el PAP anualmente. ¿Ya? En las mujeres mayores de 20 años se debe realizar obligatoriamente un PAP y la colposcopía y el estudio del ADN para el BPH. Entonces, ¿hasta cuándo y cuánto tiempo lo vamos a utilizar este seguimiento? Durante 6 a 12 meses, medio a un año, hasta que el paciente logre demostrar 2 resultados negativos consecutivos. ¿Bien? Y precisamente esto me gustaría extenderme un poco más porque es súper importante que lo sepan, que existe ya varias vacunas, ya precisamente la nonavalente, bivalente, ya nonavalente y cuadrivalente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la finalidad de las vacunas? Ojo, siempre la prevención de estos cuadros, todos los cuadros que ya hemos venido hablando hasta el cansancio: cáncer cervical, vulvar, vaginal, lesiones precancerosas, verruga, etcétera, ¿ya? Ahora, precisamente voy a hablar un poco del Gardasil, ¿ya? Esta vacuna sirve, y aquí traigo al recuerdo lo que les mencioné al principio, para 4, la cuadrivalente, ¿verdad? Va a traer para 4 BPH, 6, 11, 16 y 18, los que precisamente habíamos mencionado al principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dos, 16 y 18, son cancerígenos, y 6 y 11 son precursores de los verrugas genitales, condilomas, ¿verdad? Entonces, son estéticamente complejos, ¿ya? Por lo tanto, esos 4 van a cubrir con esta vacuna, la cuadrivalente, ¿ya? Y en cambio, la bivalente, la Cervarix, va a proteger para los cancerígenos 16 y 18. ¿Ya? Ahora, la nonavalente ya tiene un poco más de, digamos, de espectro, protege con otros tipos o genotipos de VPH. Ahora, existe también, recuerden, una protección cruzada entre las vacunas, ¿ya? Es decir, que dentro de los genotipos que protege cada una de las vacunas también van a ser protección para otros genotipos del VPH. Ya, por ejemplo, va a haber la protección cruzada hacia el genotipo 33 y 31. Ya, siempre va a existir esa posibilidad. Bien, eso. Y ojo, las indicaciones de las vacunas va a ser hasta los 26 años, en realidad algunos que lo recomiendan a cualquier edad, ¿ya? Importante es entender que existen programas de salud pública que ya lo tienen adquirido a niñas, sobre todo cuando están cursando la primaria, no sé cómo se dirá en su país, pero cuando están en los primeros años de su escuela, ¿ya? Entender también, explicarle a los pacientes que pueden tener reacciones adversas, como por ejemplo calor local, fiebre, ya inflamación en la zona, y preocuparse solamente cuando esas reacciones adversas son sostenidas en el tiempo, más de una semana, sino solamente calor local y paracetamol, ¿ya? Para los efectos secundarios, nada más, ¿ya? Y por supuesto también puede existir en algunos casos que el paciente, cuando estén inyectando, hiperventile y haga un síncope, se desmaye, ¿verdad? Entre otras reacciones. Ya simple explicar que son probables estas reacciones adversas en estos medicamentos. Pero, por supuesto, que riesgo-beneficio, o sea, eso no es nada en comparación con el gran beneficio, ¿cierto?, que vemos acá en la pantalla que tienen estas vacunas, ¿ya? Y una revisión sistemática que me pareció espectacular, que compara todos los tipos de vacunas, ¿ya? Si lo quieren leer, en realidad todas son, lo que concluye es que todas son igual de efectivas para las lesiones precancerosas, el cáncer de cuello uterino, el vagina, de vulva. En general, son muy, muy efectivas, no hay riesgo en ellas, ¿ya? Y hablar un poco de los mitos, ¿verdad? Este paper habla de los mitos en la vacunación contra el VPH. Uno de ellos, por ejemplo, ¿por qué voy a vacunarme si me hago el PAP siempre? En realidad el PAP, claro, ha sido
una de las medidas más eficaces para reducir particularmente el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Sin embargo, el BPH, recuerden que va a cubrir más de ese tipo de cáncer, ¿ya? No solamente cervicuterino. Así que por eso es necesario que se vacune, explicarle a la gente, ¿ya? También existen otros mitos que habla este paper, donde dice que las vacunas no se han probado lo suficiente, y eso es falso, se han probado miles y miles y miles de personas, ¿ya? Recuerden que hoy existe el famoso movimiento antivacunas que buscan la quinta pata al gato, el detalle más mínimo para no vacunarse, ¿ya? Así que es importante que ustedes se lo recuerden a sus pacientes. Entonces, recuerden, y mi mensaje siempre va a ser que la educación es la solución a todo y es el futuro, y dudas, preguntas, consultas. Bien, les dejo ahí, hablen. Algo corto, 46 minutos. ¿Mm? ¿Qué les pareció? Recuerden que ahora hay un quiz, tienen que responderlo. A ver, creo que... Wow, me perdí un poco. Me perdí un poco. Las verrugas genitales son los condilomas, sí. Y dice, ¿puede una madre transmitir si nace por cesárea? Claro, por cesárea es un poco más controlado. Ahí disminuye el riesgo. Intrauterina no hay un bajo riesgo, muy bajo riesgo de contagio intrauterino. A ver, espérense, es que me perdí. Muy excelente, gracias, muy buena, buenísimo. Muy buena ponencia. Buena, ¿dónde está el quiz? Ahí lo van a mandar. Celita, gracias. Dice, muchas gracias, disculpe. Sí, eso dije, Daniela. Precisamente, el VPH es más frecuente en niños y en adolescentes. Ah, ¿por qué? Esa es tu pregunta. A ver, es que aquí Madeleine 1K me pregunta, ¿qué VPH afecta el condiloma? Es 6 y 11. Me perdí un poco, esperen, es que como llegan más mensajes, dejen su mensaje nomás. ¿Me pueden leerlo? Pero que se me pierde, es un poco, espérate. Se me cerró esto.
Mira, espérate. Aquí encontré el chat. Disculpen, es que no... espérense. Me encantó. Porque mira, el VPH, la mayor causa de niños, o sea, niños, puede ser por abuso sexual. Ojo con eso, ¿ya? Ahí hay que buscar la causa. Puede una madre... eso, pucha, estoy medio perdido. Afecta el condiloma. Ahí lo respondí. Que se da... ya la dije. ¿Cuál sería el problema? Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la biocara? En realidad las tres primeras, ¿ya? Ojo, que el imiquimod de la pofilotoxina no se ponen en la vagina ni en la región genital. No, no está bajo riesgo, asociado muy bajo riesgo, 6 y 11. Sí, tienen que ser CEPAP, DUL. Sí, lo que pasa es que no todos los tipos se asocian a verrugas. Sí, se presentan. No, los primeros fármacos que yo mencioné, estos, miren, estos, te lo muestro al tiro. Estos se aplican en las regiones superficiales, ¿ya? Y los otros se aplican en la región ya vulvar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la mortalidad del cáncer cervicuterino en realidad, bueno, depende de la etapa. Recuerden que eso tiene etapas. Depende de la prevención, de cuando lo detectaste, ¿verdad? Ahí viendo. Que se debe la alta recurrencia, porque el virus no se elimina, es que ahí ya no hay eliminación del virus, está eliminando la lesión al final de cuentas, solamente. Y queda ahí. O habíamos mencionado también que existe, eso exactamente, hay una discusión ahí, puede haber una latencia del virus, ya el virus persiste en el organismo, o el paciente vuelve a tener contacto con otra persona que tiene VPH. Por eso. Siempre es por PCR, puede ser PCR, sí. Ahí uno ve el genoma del virus. ¿Otras preguntas? Pues estoy aquí en las líneas. ¿Sí? ¿Quién está en las líneas? Oye. ¿Qué? No sé quién habla. Oye. Chuta, oye, me dice. Oye. ¿Quién? A ver, voy a tener que silenciarlo porque están ahí. ¿Se escucha? ¿Israel? Doctor, ¿no se escucha? Escucha. Tiene catequinas, dice. ¿Cómo?
Filotoxina. No entiendo. Los HPV asociados a verrugas. O sea, depende de la zona. Nosotros habíamos hablado ya de los tipos de BPH. Miren. Por ejemplo, en estos es el 6 y el 11. Los condilomas clínicas. ¿Cómo? Verrugas uniformes. Condilomas. A la vicia. Perdón. Sí. No, no la escucho. Nosotros habíamos hablado, ya conversamos los tipos de VIH que están presentes en cada una de estas lesiones, ¿ya? Y va a depender, hay cancerígenos y no hay bajo riesgo o riesgo intermedio de producir cáncer, ¿ya? Es lo que te sale a ti. ¿En la mano? Así va. Anda. Ahí silencia. Estoy silenciando todo. Bien. Estoy tratando de buscar las preguntas, o sea, de encontrar de sus preguntas. Ok, gracias. Esperemos. 100%. Disculpen. Dice, las verrugas pueden ser aisladas o en grupos. Habíamos conversado eso. Estas, por ejemplo, precisamente las verrugas vulvares pueden ser aisladas también o en grupos, pueden confluir. ¿Se fijan? Y en cambio las del pene, por ejemplo, acá, estas, ¿ven o no? Acá son mayormente en grupos, ¿ya? En realidad, Isaac, son para verrugas superficiales, ya ojo con eso. Cualquier tipo de verruga. En realidad uno, cuando se enfrenta a estas verrugas, lo trata al tiro, inicialmente. Indica esos tratamientos. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver.
Ya, BPH asociado a verrugas genitales son de bajo o alto riesgo, bajo. Bajo riesgo, chicos. Pilar Mendia. ¿Cuál está contraindicado en embarazada? En realidad la podofilotoxina, por ejemplo, está contraindicada en el embarazo. Disculpe, no había visto esta pregunta. Aquí ya se la respondí. ¿Cuál es la mortalidad? También hablamos. Ya, chicos. A ver, creo que respondí todas las preguntas. Se me cayó. Ay, ya. A ver, ¿qué más se presenta? Ya, también le respondí esa. Ya, chicos, estamos. ¿Sí? Preguntas. Bueno, les dejo acá mi contacto. Si ustedes quieren hablarme, no tengo problema para que no sigamos delatando esto. ¿Qué les pareció? Sí, es que, bueno, si se quedó algo en el tintero, me la pueden escribir de nuevo, porque no sé si las respondí todas. Ya, aquí están mis contactos. ¿Qué tal les pareció? Recuerden que hay una ponencia de acné y de semiología dermatológica. Esa entretenida, esa ahí ustedes tienen que asistir. Y muchas gracias a ustedes por escucharme nuevamente y espero que nos podamos volver a ver en un tiempito más, ¿ya? Y este es mis contactos y gracias, ¿ya? Muchas gracias. Primera vez que hago una charla tan corta. Siempre nos demorábamos 2 horas. En realidad esto es lo que debería durar una charla normal. Nosotros no extendíamos mucho. Ya, muy bien. Hartas preguntas. Ahí están los datos, ¿no? ¿Los ven en la pantalla o no? Es un tema bien interesante, pero no da mucho más que hablar. Ya. ¿Será o no? Todo ha quedado muy claro, muchas gracias, Rino. Listo. Chicos, me presento, mi nombre es Cintia.